Y damos gracias a Dios en este día, en este precioso día, en este tiempo hermoso que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos disfrutar de la palabra. Dice en la Escritura que hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio de las buenas nuevas. Amén. Y estas son buenas nuevas, que el Señor Jesucristo ha venido, ha tomado a su pueblo en su corazón, lo ha redimido y lo ha presentado al Padre. Y ahora nosotros podemos estar delante de la gloria de Dios, ¿verdad? Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta serie que nosotros tenemos, entendiendo el Éxodo, estamos viendo en esta ocasión la 10ª plaga. Vamos a estar hablando de lo que es la 10ª plaga. Y tú dices, bueno, ¿y qué nos acontece a nosotros con la 10ª plaga? Bastante. Las plagas que Dios ha traído, las ha traído con un propósito. Dios no hace nada, hermano, no hace absolutamente nada sin que tenga un propósito. Y estas plagas que trajo Dios a la tierra de Egipto son tanto enseñanza para el mundo como para nosotros. Es importante, por tanto, que nosotros entendamos el propósito, la función, la enseñanza, la instrucción que está detrás de cada una de ellas, aunque no vamos a ver, solamente las vamos a enumerar y nos vamos a concentrar solamente en la 10ª plaga. Amén. Así que para esto vamos a la Escritura, vamos nosotros al libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 1, y dice: el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir. Amén. Ustedes recuerdan que Moisés había ido por mandato del Señor a decirle a Faraón: si no nos dejas ir, el Señor traerá un recordatorio, que nosotros lo conocemos como las plagas, ¿sí? Entonces dijo: si tú no nos dejas ir, entonces el Señor traerá algo para que tú nos dejes ir. Y el Faraón, pues cuando venía la plaga, él decía: pide a Dios que nos quite la plaga y los dejo ir. Y cuando quitaba la plaga, pues ahora no los dejo ir. Y así se repitió, ¿verdad? Por 9 veces. Esto se repitió. La última vez, Faraón enojado le dijo, esa es cuando Moisés dijo que iba a haber oscuridad en todo Egipto. Fíjense que hubo oscuridad, pero no en la región de Gosán, que es donde estaban los israelitas, pero todo lo demás estaba en oscuridad, una oscuridad tan densa, tan profunda, que no sé si han oído el dicho, que se puede palpar, ¿verdad? Era tan densa la oscuridad que hasta se podía palpar. Y vino sobre esto y le dijo a Faraón, a Moisés, dice: no te vuelvas a presentar delante de mí. Y dijo Moisés: no me vuelvo a presentar. La 10ª plaga, solamente el Señor le dijo a Moisés: prepárate. No nada más va a venir esta plaga, sino que después de esta plaga, como dice aquí en el versículo, dice: después de esta plaga, Faraón no va a poder más y los va a dejar ir. Amén. Así que vamos a entrar nosotros en lo que es las plagas, el propósito, para qué fueron enviadas y qué enseñanza tenemos nosotros a través de ella, y vamos nosotros a concentrarnos también en lo que es la 10ª plaga. Amén. Mientras tanto, inclina tu rostro donde estás, vamos a orar un momento. Espíritu Santo, te damos gracias. Es un honor y privilegio, Señor, estar delante de ti, Señor Santo, pero nosotros, teniendo el libro, no sabemos leer, pero tú, Señor, nos enseñas y nos dejas conocer las cosas que están escritas, porque tú inspiraste la palabra, Señor, pero también de esa misma forma tú la revelas a quien tiene hambre, a quien tiene deseo, Señor, y a quien tú le otorgas ese privilegio. Señor, gracias te damos por poner en nosotros el entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, de todas estas cosas. Por tanto, pedimos que no haya ningún impedimento, Señor, sino que toda distracción y todas estas cosas, Padre Santo, queden fuera,
para que pongamos nosotros 100% nuestra atención en lo que tú traes para el día de hoy. Aleluya, en el nombre de Jesús oramos, amén. Y damos gracias a todos ustedes que nos ven a través de este medio, que no están aquí con nosotros en este día, pero queremos decirles que les amamos, queremos decirles que están en nuestro corazón y deseamos oír más de ustedes. Les bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, nosotros tenemos las 10 plagas que son juicios, ¿sí? Nosotros vemos las plagas que son juicios, pero estas plagas tienen un propósito, ¿sí? De hecho, yo enumeré 3 propósitos. La primera es para que el faraón deje ir al pueblo. Claro, esa es la más obvia, esa es la que nosotros conocemos. Dios trajo las plagas para cambiar también la decisión de faraón. Pero fíjense bien que dijo Dios a Moisés: endureceré el corazón de faraón para que no los deje ir. Porque no nada más era el propósito de que los dejara ir, pero tenía que quedar bien claro quién es Dios, ¿sí? Por lo tanto, es para demostrar que el Dios verdadero es nuestro Dios Jehová. Amén. El mundo, y representado aquí por Egipto, tiene, como decimos nosotros, un titipuchal, ¿verdad? ¿Conocen esa expresión? Un titipuchal. Bastantísimas, muchísimas, abundantísimas deidades, ¿verdad? Tienen muchos dioses. El dios rana, el dios sapo, el dios mosca, el dios piojo, el dios caballo, el dios gato, el dios esto y aquello, ¿verdad? Y no es en sí que adoraran el animal, sino lo que representa el animal. Así nosotros tenemos, por ejemplo, los aztecas que adoraban el leopardo, ¿verdad? Y aún ellos mismos, después de tomar la vida de alguno de estos animales, se ponían ellos las pieles y se vestían para tener el espíritu del leopardo, el espíritu del oso, el espíritu del águila y todas estas cosas. Y ustedes lo ven a través de los pueblos. Los más representativos de este tipo, aparte de nuestras razas hispanas, nosotros los vemos, por ejemplo, en los egipcios, que ellos mismos tomaban forma de las deidades a las cuales ellos adoraban. Amén. Cuando vinieron los israelitas o el pueblo de Abraham, a través de su nieto Jacob, que introdujo 70 personas a Egipto, y ahí vivieron porque José había sido vendido, y ustedes ya conocen toda la historia, y llegó a ser propicio, y el corazón de Faraón, del Faraón en ese tiempo, le dijo a José: trae toda tu familia y yo les asignaré un lugar para que ellos vivan. Por algún tiempo, mientras él estuvo vivo, las cosas iban bien. Fue después de que murió él que subió alguien más al poder. Dice que no conocía a José. O sea, no es que no lo conociera, es que no lo reconocía, ¿verdad? Dice, entonces tomó en sí el maltratar al pueblo de Dios, de tal manera que aún mandó matar a los niños varones, a los hijos varones que nacieran, diciéndole a las parteras: si sale mujer, la dejas vivir, pero si es varón, lo matas. Y hay mucha historia a través de esto, no vamos a entrar en esa historia, ustedes lo pueden ver en los primeros capítulos del libro de Éxodo, pero a donde vamos nosotros es que el pueblo de Dios tenía que entender al mismo tiempo que Egipto mismo, que hay un verdadero Dios. Y ese verdadero Dios es el Dios que los iba a sacar con gran mano de poder. Amén. Entonces, la última propósito es para castigar a Faraón precisamente por la matanza de los niños. ¿Sí? Faraón tomó en sí un genocidio, sobre todo en esta cuestión. ¿Por qué? Porque dijo: el pueblo de los hebreos se está haciendo fuerte, y los hebreos nunca tuvieron en su corazón dar un golpe de estado, ni usurpar el poder de los faraones, porque ellos tenían una promesa,
Y esa promesa es ir a Canaán de nuevo, a la tierra que recorrió Abraham en su tiempo, cuando Dios le dijo, recorre la tierra porque aquí traeré a tu descendencia después de 400 años. Fíjate, una promesa que se extiende a través de generaciones. ¿Sí? Por más de 10 generaciones vivió esto en el corazón de los hebreos. Una promesa que cada día se acercaba más, y los que hacían cuentas de los años decía, estamos cerca, estamos cerca. Se viene el tiempo de la realidad de la promesa, ¿verdad? Y entonces, después de ese tiempo, Dios escoge a Moisés. Y cuando escoge a Moisés, Moisés mete la pata. Y no es raro. Digo que no es raro porque Dios enseña a los caudillos, ¿verdad? Ahí tenemos un Gedeón, ahí tenemos un David, ahí tenemos, ¿verdad? Diferentes personajes que muchas veces no entienden el propósito de Dios y quieren hacer las cosas a su manera, ¿verdad? De esa forma, pues Abraham tuvo un hijo con Agar, el cual se llama Ismael, y el cual ahora los pueblos de Ismael, o la descendencia de Ismael, está en contra de la descendencia de Isaac, que es Israel. Moisés entonces mata a un egipcio diciendo, pues yo ahora voy a ser caudillo, y entonces se da a conocer que ha matado a un egipcio, y entonces tuvo temor y se fue. Tenía 40 años más o menos cuando estas cosas sucedieron. Y Moisés tuvo que huir, huyó al desierto, se casó, tuvo 2 hijos, y las cosas iban muy bien. Poco a poco perdió la forma de hablar, dejó de comunicar. Ustedes saben que pues teniendo una labor de pastor, pues se habla poco, o si no, pues aprendes el idioma de las ovejas. El caso está que Moisés tartamudeaba. Llegó el punto en el que él empezó a tartamudear, ya después de 40 años de no hablar hebreo, pues había medio olvidado un poco de la lengua, de tal manera que cuando Dios le dijo, ve y vas a sacar a mi pueblo de Egipto, dijo, ¿y cómo voy a hablar si no puedo hablar? Dice, no te preocupes, yo voy a poner a tu hermano Aarón, que va a ser tu boca. Dios le arregló las cosas, y Dios puso las cosas, y le dijo, ¿y cómo voy a ir yo con Faraón? Dice, no te preocupes, yo voy a ponerte a ti sobre Faraón como Dios. En otras palabras, tú vas a llevar mi mensaje, vas a ser mi mensajero, pero voy a endurecer yo a Faraón. Y la historia viene de tal manera que Dios trata a Egipto a través de plagas para dejarles saber que Dios es mayor que todos los dioses de Egipto. Y en sí, Dios es mayor que todos los dioses de todos los pueblos. Amén. Ahora bien, 10 plagas de juicio, y vamos a ver estas plagas que Dios trae contra la naturaleza. Los egipcios, como muchos otros pueblos, tienen dioses que tienen que ver con la naturaleza. Sí, nosotros vemos, por ejemplo, a la diosa o la madre naturaleza, o la tierra madre, y de hecho en la cultura de estos tiempos, que es la nueva era, se utiliza mucho Gia, o la madre, el espíritu de la tierra que está escondido por allí. Y lo ponen de esa forma, ¿verdad? Todo tiene un espíritu, o no le llaman espíritu, le llaman una fuerza, pero tiene un tipo de vida, el cual estamos nosotros matando, y por eso ustedes oyen del calentamiento global y de otras cosas. Hay gente que se levanta para salvar a las focas que están allá en el Polo Norte, pero no son para levantarse y detener al aborto que se está dando, y que tantos estados han aprobado en esta nación. Tristemente, hay más compasión por un animalito que por un ser humano. Y estas cosas son a dónde van. Entonces Dios tenía que dejar claro, bien claro, que Dios es mayor que todos los dioses de la naturaleza.
Por tanto, nosotros vamos a ver, esta es una enumeración sencilla, práctica y sin profundizar de lo que son las 10 plagas. La primera nosotros la vemos que es el agua convertida en sangre. Son todos los dioses que tenían que ver con el río Nilo. El río Nilo era uno de los dioses principales de Egipto porque era dador de vida. Eso es lo que se llama. A que si no existía el agua, y el agua en Egipto no cae en forma de lluvia, sino solamente a través del río que viene y las inundaciones que suceden, que son aprovechadas para la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces el río Nilo tenía era un dios que tenía una gran posición dentro de todos los dioses allí. La segunda plaga tiene que ver con la diosa de la fertilidad, que era una diosa representada por una rana o un anfibio. Fíjense bien que hablando de fertilidad, nosotros no estamos muy lejos porque cada marzo, abril, celebramos nosotros Easter, que aquí se conoce como Easter, que es el Día de la Coneja. Una cosa bastante absurda porque es una coneja que pone huevos. Ustedes saben que los conejos no ponen huevos, y peor aún los pone chocolate, y no nada más los pone chocolate, sino que tienen juguetitos adentro. Entonces es una cosa así, pero esto representa todo lo que tiene que ver con la fertilidad. Si ustedes entienden qué es esta celebración, que curiosamente viene al mismo tiempo que nosotros celebramos la Pascua del Señor, ¿sí? Esta fiesta habla de lo que es la fertilidad, y ahí tienen a todas las mamás vistiendo a todos sus chipayates, a todos sus niños, ¿verdad? Arreglándolos ahí para ir a tomarse una foto con una conejota, ¿verdad? Y luego los ponen a buscar huevos, y eso no tiene en sí nada, pero nosotros vamos a entender que seguimos nosotros creyendo en amuletos, creyendo nosotros en mitos, en leyendas, en cosas que ni siquiera nacieron en este país. Son cosas que han venido trayendo de otros lados, como también la celebración del Halloween, que no voy a entrar en detalle, pero quiero nada más dejarles saber que esas son cosas que tienen que ver con creencias bueno, sí son costumbres, pero tienen que ver con protegerse o para atraer algo, ¿sí? En Halloween das dulces para que los espíritus pues no te hagan daño, ¿verdad? Eso es lo que está escondido atrás de dar un treat, ¿verdad? Para que no te hagan una travesura. Y en lo que es la coneja, pues es llamando la fertilidad. Buenos tiempos, buenos negocios, buen trabajo, etcétera, etcétera. Créanme, hermanos, que Dios es mayor que todas estas cosas, y en Egipto vino contra eso. La tercera plaga habla del Dios de la tierra, donde Dios envió piojos, ¿sí? Y también habla de fertilidad, pero esto es en la vegetación. Hay mucha agricultura, había mucha agricultura en Egipto, y esta era una de las plagas que Dios trajo. La cuarta plaga habla de moscas e insectos, y esto es porque ellos tenían dioses que tenían que hablar con la renovación y la higiene personal. Entonces, algo que viene en contra de ellos, pues precisamente son moscas y escarabajos, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que la mayoría de los egipcios se quitaba todo el pelo corporal y utilizaban entonces pelucas, y la razón era porque había mucho animal. Y esos animales, pues claro, producían algunas úlceras o llagas, sobre todo en la cabeza. Entonces ellos acostumbraban a raparse y andar sin eso, y cuidaban mucho sus pelucas, y por eso casi todas las representaciones de los egipcios tienen el mismo cabellera, ¿verdad? El mismo tipo de corte, pero pues no es corte, es peluca.
Así que por eso mismo. ¿Saben que esto mismo lo utilizaron después los romanos? Utilizaban mucho las pelucas. Y durante la Edad Media, ustedes se recuerdan, en la época de Luis XIV, XV, Fernando y todos esos reyes de Europa, pues utilizaban mucho las pelucas. Utilizaban las pelucas y los perfumes eran porque no se bañaban. Sí, ellos acostumbraban, había un rey que solamente se bañó 2 veces. Y todo el tiempo de más utilizaba solamente algo para quitarse eso y bastante perfume. Entonces el perfume pues disfrazaba el olor corporal. Pero bueno, nada más un pequeño dato, ¿verdad? La quinta plaga es Dios envió peste en el ganado porque había una diosa que representada por la vaca que era la belleza, el amor. La sexta plaga, parecida, son úlceras, pero esta vez en hombres y ganado. Y esto era porque ellos tenían dioses que tenían que ver con medicina y curación. Sí, ellos le oraban mucho y nosotros vemos en los pueblos de Mesoamérica como también tienen mucho estas cosas medicinales. ¿Sí? No hay ningún problema en tener algunos remedios medicinales como hierbas o algunas cosas. El asunto está en que la mayoría de los curanderos invocan los espíritus para que vayan a través también de las pociones o las cosas que ellos dan, los remedios que dan. Así nosotros conocemos el mal de ojo, que alguno de ustedes conoce, las barridas famosas de huevo o de alguna otra cosa, de piedra, leer los asientos de café o algunas otras cosas. Todo esto tiene que ver con curanderismo o con medicina y curación. Amén. No vamos a detenernos allí, vamos a ver la séptima plaga, donde Dios trae granizo y fuego, y esto es encima o para los dioses que tienen que ver con la cosecha. Más adelante el pueblo de Dios se enfrentó también a un Dios parecido, el cual vino a involucrarse profundamente en medio de ellos, y este Dios que se traduce como el Señor o Señor, ¿verdad? Era uno de los dioses que estuvieron mayormente en lo que era Palestina, Canaán, y trajo grandes cosas. Entonces, Acera y Baal es este Dios que trajo grandes enemistades entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos siguieron otros dioses. Así que esa fue la séptima plaga. La octava plaga, ellos tenían, hablando de amuletos, ellos tenían un terror por la langosta, por los ejércitos de langostas que venían periódicamente y desbarataban completamente las cosechas. Imagínate que tú tienes un negocio, vamos a hablar de cualquier negocio, y digamos que este negocio pues te está dando para vivir, y de repente viene algo que desbarata completamente ese negocio, lo hace nulo completamente, y este es ese terror que ellos tenían. Entonces pues tenían algo, a dioses que les ayudaran a impedir estas langostas, y es precisamente lo que Dios les envió estos grillos grandotes, ¿verdad? Que cubrían. Y cuando uno lee estos tipos de plagas, hermanos, es increíble la devastación que hay. Porque estos animales no nada más comen la planta, pero también llegan a introducirse y comer y matar la raíz de la planta. Entonces no queda absolutamente nada. Arruinan completamente hasta el terreno. Por eso había mucho temor en ello. La novena plaga, que es la que mencioné hace un momento, que tenía que ver con la oscuridad, habla contra los dioses de los cielos, ¿sí? Los dioses del sol, la luna, algunos otros estrellas, ¿sí? Y tiene que ver con esto, porque mayormente el sol y la luna producen luz. Nosotros ya ahora entendemos que la luna no tiene brillo propio, sino es un reflejo del sol, porque pues tiene mucho cristal, tiene unas piedritas
o un tipo de material que abunda en la luna, el cual es muy reflectivo. Y entonces, pues, por eso lo tenían. Pero en aquel tiempo, pues, se guiaban por el sol y la luz del sol del día y la luz de la luna, cuando había luna, en las noches. Amén. Entonces Dios, trayendo esto, dijo: yo soy mayor que el poder del sol y la luna. La 10ª plaga, que es donde nos vamos a detener, tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Y esta venía en contra de todos los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque ninguno tenía poder sobre la vida. Si ustedes se fijan en los dioses del mundo, vamos a tener dioses de la muerte, dioses del inframundo, dioses de las penumbras, dioses de los males, pero raro es encontrar dioses de vida. Y Dios es un Dios de vida. Dios es el único que puede traer vida y tiene autoridad sobre la muerte. Y ellos honraban y adoraban dioses de la muerte precisamente para evitar las muertes tempranas, las muertes accidentales y todo eso. Tenían mucho así. Hay mucho en el día de hoy, hay mucha gente que que adora a lo que es la muerte. Y no la adoran porque quieren traer muerte, sino precisamente para que me protejas, para que seas mi matrona, ¿verdad? Mi cuatacha. Y entonces, pues, no me hagas daño. Pero Dios dijo: aún yo soy mayor que todos los dioses de la muerte. Y en respuesta a la matanza que había, mira, hermano, cuando alguien hace algo contra el pueblo de Dios, Dios lo recuerda. Dios lo recuerda. Y tú dices, pues la venganza es mala, la venganza tuya y mía es mala, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede tener también misericordia, como lo ha tenido. Así que vamos a ver nosotros, ya vimos paseando brevemente sobre esto, vamos a ver que nosotros se nos insta a adorar a Dios o a la naturaleza, pero no puedes adorar a los dos. Nosotros tenemos llamado, hermanos, a adorar solamente a Dios. El problema actual no es el ateísmo. El problema actual, si tú enumeras toda la gente que se dice atea, es menos del 1%. En realidad es muy bajo las personas que son ateas. Ateas completamente a decir: yo no creo en ningún Dios. Porque la mayoría que no cree en Dios, en el Dios del cristianismo, en otros dioses de las religiones establecidas, ellos creen en la naturaleza. Amén. No le dicen Dios, porque realmente no le dicen Dios, pero ellos creen absolutamente en la ciencia. ¿Sí? En la ciencia y lo que está atrás de la ciencia y en todas las cosas que tienen que ver con la naturaleza. De hecho, se han atrevido a decir que nosotros deberíamos de ser desarraigados de este planeta. Y en cierta parte tienen razón, porque nosotros fuimos causa, de acuerdo a la Escritura, de los males que existen en la tierra. Pero esa no fue el propósito inicial, sino el propósito inicial de Dios era que nosotros fuéramos jueces o que tuviéramos autoridad sobre todas las cosas que estaban en la tierra. Amén. Dice: sojuzgarás la tierra y todo lo que en ella habita. Así fue el mandato que Dios le dio a Adán. Pero cuando él transgrede, entonces él es desechado, dice, pero al mismo tiempo también trae maldición a toda la tierra. Si tú lees el libro de Romanos, dice que la naturaleza aún gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios, porque a través de ellos viene la restauración de todas las cosas. Amén. Entonces, ¿es asunto de quitarlos? No, hermano, no es asunto de quitar al hombre, sino de que el hombre tome su lugar. Amén. No nada más el hombre, pero el hombre hijo de Dios, o aquellos que son parte del Hijo de Dios, en el cual estamos tú y yo. Hermanos, si nosotros nos vamos
esto sigue en el mismo caos. Esto no se acaba, no porque tú quites algo vas a solucionar la cosa, sino que tiene que tener la atención. Mira, bien sencillo, ustedes ven los edificios, quita al hombre de los edificios. La naturaleza se viene ahí. Si tú tienes un sembradío de trigo, ok, quitas al hombre, ¿qué va a suceder con todo ese sembradío de trigo? Pues va a dar su trigo en la primera cosecha, nadie lo va a tomar, van a venir animales, van a venir otras plantas, eso al cabo de unos cuantos años no se va a saber nada de qué era un sembradío de trigo. Las cosas por sí mismas, hermano, no se arreglan. Para nada. Sino que tiene que haber alguien que tome autoridad sobre de ellas. Autoridad divina, autoridad de parte de Dios. Nosotros hemos tratado de arreglar el planeta muchas veces, de muchas maneras. Actualmente queremos quitar todo tipo de combustión interna. Queremos quitar el usar el carbón. Queremos utilizar otras cosas. Hermano, no, nosotros podemos inventarnos muchas cosas, pero dice que si Dios no interviene, esto no va a funcionar. Pero no es quitar al hombre, hermano, no es quitar al hombre, sino es que el hombre tome su posición, que tome su autoridad. Amén. Entonces, bien claro es que Dios está por encima de lo que es la naturaleza. En el libro de Juan, nosotros leemos que Dios vino al mundo y era la luz del mundo, pero los hombres amaron más sus tinieblas que la tierra. En otras palabras, hermano, tú puedes considerar que toda la sabiduría, conocimiento y ciencia que tiene el hombre es de alguna manera semejante a la sabiduría, conocimiento de Dios. En ninguna manera. Por más tecnología que tengamos, por más precisión en los relojes o por más veces que hayamos ido a la luna, no se compara en nada a lo que es el poder y la manifestación de la sabiduría de Dios. Es ínfima. Mas sin embargo nosotros hemos determinado que eso para nosotros es luz. Entonces dice en la Escritura, vino Jesús y dijo, yo vengo a traeros el reino de los cielos. Pero ellos amaron más lo que ellos tenían y rechazaron la luz que venía. No nada más la rechazaron, sino la llevaron a la cruz del madero. Bueno, tú y yo tenemos ahora que escoger. Tenemos que escoger por Dios. Tenemos que escoger completamente por Dios. Y esto mismo vino a traer lo que es la Pascua. No es casualidad, hermanos, que Dios traiga la 10ª plaga y al mismo tiempo la oportunidad de liberación para su pueblo. Amén. Fíjense bien que esta plaga sí vino sobre todo Egipto, incluyendo a los israelitas, incluyendo al pueblo de Dios. Dios trajo el ángel de la muerte sobre todo Egipto, incluyendo el lugar donde estaban los israelitas. Pero a ellos se les anunció que si ellos tomaban un cordero y tomaban la sangre de ese cordero y con esa sangre ponían con un hisopo la señal en los dinteles de la casa y en los postes, entonces cuando viniera el ángel iba a pasar por allí. ¿Y por qué, hermanos? Porque el juicio comienza por la casa. El ángel no vino sobre todo lo que fueron los egipcios, sino que vino primero a ver el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no se cuenta de ninguno de ellos que murió, o que ninguno de sus hijos primogénitos murió. ¿Por qué, hermanos? Porque todos obedecieron.
Pero los egipcios no tenían noticia de esto, por tanto no estaban apercibidos y por tanto cuando vino el ángel de la muerte y pasó por Egipcio, empezaron a oírse gritos de desespero por la muerte de los primogénitos, tanto en los hombres como en los animales. Todos murieron en una noche, aún el hijo de Faraón, por lo cual Faraón mandó decir a Moisés: lleva al pueblo como tú dices. Después lo persiguió y después vamos a ver más adelante cómo Dios los libra cuando ellos están enfrentándose al mar y los egipcios atrás. Pero bien, a mí me gusta hablar de la 10ª plaga y hablar de Pascua porque habla de la condenación a unos o el castigo justo para unos, pero la liberación a otros. Hermano, el pueblo de Dios estuvo 400 años cautivo. Como nosotros hemos pasado algún tipo de cautividad en nuestros tiempos. Y cuando conocemos al Señor, esta Pascua viene a nosotros y ahora pasamos de lo que son prisiones, que son temores, que son enfermedades, que son libertad para adorar a Dios y algunas otras cosas, y entramos a esa libertad. Podemos ahora tener la oportunidad de adorar, de alabar al Dios vivo, al Dios verdadero, sin ningún impedimento. Por tanto, los sacó de Egipto, nos saca a nosotros del mundo, o sea, de la autoridad que tiene el mundo. No estamos, como dijo Jesús, no te ruego que los quites, pero que los protejas. Y eso es lo que el Señor hace. Amén. Entonces, nosotros vemos que esta décima plaga, que es el juicio al mundo y a su sistema, es también de celebración para el pueblo de Dios, donde lleva a la condenación de unos, pero la liberación para otros. En Éxodo 12:6 dice que harán este sacrificio entre las 2 tardes. La palabra que habla entre las 2 tardes es Bein Arabaim, ¿sí? Donde Bein habla acerca de lo que son entre, o una diferenciación de. Las Arabaim, las 2 Erebs, y Ereb habla de lo que son penumbra. En pocas palabras, hermano, el sacrificio se tiene que hacer entre el amanecer y el atardecer. Esto es el tiempo en el que ellos tenían que hacer el sacrificio. Y una vez hecho el sacrificio, entonces lo llevaban y asaban a fuego el cordero que habían inmolado, que habían matado, y lo consumían ahí mismo entre toda la familia. No podía quedar nada para el día siguiente. Si quedaba algo, tenían que ponerlo al fuego. Amén. No quebrarán sus huesos, y todo esto habla del sacrificio de Jesús. Y la sangre, dice, la sangre no será derramada, sino será guardada y será puesta sobre los postes y el dintel de las casas. ¿Esto para qué? Para que haya una señal, la señal de la sangre. Hermano, tú y yo tenemos la señal de la sangre en nosotros. La sangre del Señor Jesucristo tiene poder. La sangre del Señor Jesucristo nos libra a nosotros del poder, de la maldición, de la muerte y del pecado. Por tanto, en nosotros hay esa marca. En nosotros está esa señal. ¿Qué señal? Que somos separados, que somos nosotros puestos como un grupo aparte, que no permite que vengan las cosas que son para todos. Así como dice Juan Gabriel, que el sol sale para todos. Bueno, decía, ya no está Juan Gabriel, pero decía, el sol sale para todos, ¿no es verdad? Y está, el sol sale para todos, ¿verdad? Y bueno, de esa misma forma que el sol sale para todos, hermano, todas las demás cosas vienen también sobre todos los hombres. Las enfermedades, los tiempos buenos, los tiempos malos, etcétera. Entonces dice, ¿qué nos va a librar a nosotros? ¿Qué nos hará? Dice, la señal de la sangre que está en ti. La señal de la sangre que está en ti te hace a ti heredero, y no nada más heredero, pero coheredero con el Señor. Te hace a ti apto o digno de recibir las promesas de la Escritura. ¿Cuáles promesas? Serás cabeza y no cola,
prestarás y no pedirás prestado, tendrás abundancia, no habrá aborto, mujer abortiva en tu casa y todas estas cosas que nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio. Mas si tú no haces o no tienes la señal de la sangre, entonces las maldiciones también vendrán. Serás cola y no cabeza, pedirás prestado todo el tiempo, estarás en ruina, tú sembrarás, pero alguien más cosechará, etcétera, etcétera. Y de hecho son más las maldiciones, si tú las enumeras, que las bendiciones. Pero en sí, aunque son más en número, las bendiciones son más en poder, más en bendición, más en dar. Entras en todo lo que es el amor de Dios, la paz que sobrepasa el entendimiento, la fe que mueve montañas, todas estas cosas, hermano, que para el mundo es locura, pero para los hijos que tienen la señal de la sangre son poder y gloria. Amén. Entonces, eso es lo que hay. Y dice en Éxodo 12:13, vamos a la escritura entonces, vamos al libro de Éxodo y vamos a leer en Éxodo capítulo 12 y vamos a leer el 13. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destrucción cuando yo hiera la tierra de Egipto. Más adelante dice: y ese día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Hermano, es claro que nosotros somos marcados o separados por el Señor. Levanten la mano los que tengan ombligo. No, lo pregunto, hermano, porque hace mucho tiempo, de acuerdo a Dante Gebel, que me encanta mucho, decía que había unos que preguntaban si Adán tenía o no tenía ombligo. Entonces, después de estar unida la iglesia por mucho tiempo, dice, alguien hizo esa pregunta, entonces surgieron los que decían que Adán tenía ombligo y los que decían que no tenía ombligo, y se dividió la iglesia. Entonces, después del tiempo, los ombliguistas, que así se llamaban, ¿verdad?, porque creían que Adán tenía ombligo, estuvieron muy felices y muy contentos por muchos años, hasta que alguien hizo una pregunta y dice, bueno, Adán tenía ombligo, ya todos sabemos, pero el ombligo estaba para afuera o para adentro. Y volvió a causar otra vez una división en la iglesia. Eso es un pequeño chiste. ¿Por qué nosotros tenemos eso? Porque nos recuerda a nosotros que venimos del vientre de nuestra madre. Tenemos una señal, una cicatriz. Amén. Algunos de ustedes que tienen la vacuna, o casi todos que tienen la vacuna en el brazo, creo que es de la viruela, ¿verdad?, tienen la señal inequívoca, una arruguita ahí en tu brazo. Está señalado, y cuando viene alguien y dice, ¿tú tienes la vacuna? Dice, mira mi brazo. Ah, sí la tienes. ¿Okay? Es inequívoca. De esa misma forma, los hijos de Dios tienen la señal de la sangre. En el mundo natural no se ve, pero el mundo espiritual reconoce. Demonios y espíritus inmundos reconocen la señal que está en ti y en mí. Señal que está brillando como brilla en la oscuridad la luz. Es inequívoca. Señala y dice, no lo puedo tocar. Los espíritus inmundos no pueden tocar a los hijos de Dios si no tienen el permiso de Dios. Y claro que Dios va a decir que no. Por eso dice bien claro lo que acabamos de leer. Cuando yo vea la señal en vuestras casas, pasaré y no traeré sobre vosotros las plagas que traigo sobre el mundo.
Entre las dos tardes, hermano, para que nosotros entendamos el tiempo señalado. No es cuando a ti te venga en gana. Y cuando habla de las dos tardes, hermano, está hablando de nuestro nacimiento, nuestra vejez. Nos da la oportunidad, Dios, de tomar ese tiempo entre nuestro amanecer y nuestro atardecer en nuestra vida. Hay oportunidad, siempre hay oportunidad para que tú puedas tomar la sangre del Cordero y llevarla. Hermano, no es nada más para que tú tengas algún... es para que tú entres al reino del Señor, al reino de nuestro Padre, al reino de Jesucristo. Es entonces por eso importante. Y hay una noche de juicio. Vamos de nuevo al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a leer nosotros empezando en el versículo 29. Esta es la noche de juicio donde los que obedecieron fueron librados de juicio, pero aquellos que no pudieron, porque quizás no tenían informe, ellos perecieron bajo esto. Éxodo 12, 29. Dice: y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la ciudad, y todo primogénito también del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había lugar en donde no hubiera algún muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y le dijo: levantaos y salid entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ir y adorar al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Esto solamente le duró un poquito porque después persiguió al pueblo de Dios. La obediencia nos libra del juicio, hermano. Así hemos hablado últimamente acerca de la desobediencia de Saúl cuando le fue mandado exterminar completamente todo un pueblo, incluyendo ovejas y vacas y todo. Pero él salvó algunas de ellas porque dijo: voy a adorar a Dios con ellas y hacer sacrificios. Y Samuel le dijo: más se goza Dios en la obediencia que en la multitud de sacrificios, por tanto te ha desechado Dios. Amén. Entonces, la obediencia nos libra a nosotros del juicio de Dios. Dios quiere, hermano, que tú y yo seamos obedientes. Para ser obedientes, te ha dado una boca y dos oídos, para que oigas más de lo que hables, para que prestes atención, para que escuches. Como dice en la Escritura, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. La mano fuerte de Dios es para librar a su pueblo, hermano. Dios podía traer juicio, como lo ha traído juicio sobre muchas naciones, pero en esta ocasión Dios trae juicio sobre el mundo para librar. Y cuando dice librar, hermano, no es para que nos lleve y nos ponga en otro planeta o en otro lugar, no, hermano, es para que nosotros tomemos nuestro lugar. Y una vez tomando nuestro lugar, seamos bendición a las naciones, como está escrito en la palabra, que Israel será bendición a las naciones. Y nosotros somos parte ahora de Israel. Hermano, Israel, si tú lo ves, si tú ves el mapa, no tengo algo aquí, vamos a ver. Si este es todo el mundo, una letra de esta página es Israel. Una letra. Es un país muy pequeño. En Texas, que es donde estamos, en Texas cabe bastantes veces Israel completo. Lo recorres en nada. Y todas las naciones alrededor, Irán, Irak y Turquía y Egipto y todas esas naciones lo quieren desaparecer. O sea, la única cosa que va a traer bendición a todas las naciones, estos pueblos alrededor la quieren desaparecer. ¿No te parece algo absurdo?
Que la promesa de Dios es que ese pequeño ombliguito en todo el mundo va a ser bendición a todas las naciones, y eso geográficamente. Pero hermano, la iglesia de Dios no nada más, el pueblo de Dios no nada más es ese pedacito de tierra, sino que cada uno de nosotros somos Israel. Tú y yo somos Israel. Y tú y yo hemos sido llamados a ser bendición a todas las naciones. Por tanto, las plagas que vienen son para que el pueblo de Dios sea librado. ¿Librado de qué? De la esclavitud que te mantiene en las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo, hermano, son, pues, así me hice, yo tengo estos genes, yo soy de los enojistas, de los que se enojan rápido, ¿no? Entonces, y soy de estos. No, yo soy de los derrotistas, entonces para esto otro grupo de los derrotistas. Y algunos se visten con todos de negro y se ponen así, yo soy de verdad, y tienen su nombre, y por allá están otros. Y Dios dice, yo solamente tengo hijos e hijas. No de acuerdo a lo que hagas o dejes de hacer, sino a pertenecer. Y una vez perteneciendo, hermano, nosotros podemos sacar a los derrotistas de su derrota, a los débiles de su debilidad, a los enfermizos de mente y de cuerpo de sus enfermedades. Somos llamados a librar a los demás, pero tenemos que ser libres primeramente. ¿O qué doctor puede curar si él está enfermo? La mano de Dios es fuerte para librar a su pueblo. Esta noche, que es una noche de vigilia, lo leemos ahí mismo, vamos a leerlo también, el capítulo 12, pero ahora vamos a ir a los versículos 40 al 42, ahí mismo en Éxodo. Y dice así, el tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas las generaciones. Tú y yo somos llamados a guardar este tiempo. ¿Y por qué, hermano? Porque guardando esto somos librados del poder del enemigo que se pone en esclavitud, destrucción, destitución, temor continuo, falta de gozo y falta de paz, por mencionar solo algunas de ellas. Hermano, en el mundo está continuamente bajo temor de las cosas que pueden suceder, de las cosas. Por eso hablan mucho de seguros. Los seguros el día de hoy tienen un gran auge porque te protegen de todo. No sé si últimamente has ido a la tienda y te traen una póliza de seguro absurda. Digo absurda, hermano, porque te quieren vender una póliza de seguro para que por si acaso se te arruina tu licuadora, que cuesta $10, te venden un seguro de $2 por si acaso sale. Hermano, a mí se me fastidia la licuadora y compro otra, no la voy a mandar a arreglar. En una ocasión me dijeron eso mismo, dice, ¿quieres el seguro para tu compra de $15? Y me le quedé, ¿me viste acaso en algún lugar en mi cara bobo? No me vi en la mañana, quizás aquí tengo escrito bobo. Dije, ¿qué absurdo es eso? Bueno, es que nos dicen, yo te dejo que tú preguntes. Dije, pero es casi una ofensa que te estén tratando de vender alguna cosa tan estúpida, porque ahora te quieres proteger de todo, de si llueve del lado izquierdo o del lado derecho. Queremos estar tan seguros que todo lo que hagamos tiene seguridad. Y eso te quita completamente de depender de Dios. Por eso, pues, algunos cargan pistola. No tengo nada contra eso, pero tu seguridad está en la pistola o en Dios. Si tú cargas pistola, amén. Pero yo quiero dejarte saber que Dios
es mayor que tu pistola. Y que Dios te guarde de usarla. Esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Ahí en esclavitud hablo de vicios. Destrucción, porque el enemigo destruye. Dice que él ha venido a destruir, a matar y a destruir, pero también a destituir. Cuando te dicen no eres, no vales, no sirves, no alcanzas, no puedes. Eso es destitución. Hay un personaje, un actor que es bajito, o sea, es de baja estatura, tiene, ¿cómo se le llama? Pequeña persona, no sé. Bueno, antes se les decía de otra manera, no lo voy a mencionar, pero se les decía así, y no tenía ninguna posibilidad sino de ser payasos o de participar en algunos personajes bajo disfraz en lo que son las películas. Como actor principal no lo podía, pero él dijo, yo puedo, yo no me voy a detener en esto. Tiene un triunfo increíble, es de los actores mejores pagados en Hollywood, porque él no dejó que la destitución de su condición lo afectara. Temor continuo, temor a que vuele la mosca, hermano. Tenemos temores de todos, pero ¿sabes qué? El Señor es quien cuida. Dice que cuando tú sales a adorar a Dios, cuando tú sales a alabar al Señor, Él cuida de tu casa, de tus cosas y de todo lo demás. Falta de gozo y falta de paz. Todo lo anterior produce falta de gozo y falta de paz. Amén. Por tanto, Dios nos ha llamado a nosotros a libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de adorar, libertad de engendrar hijos varones. Déjame decirte, aquellos que representan, no que hay, estoy hablando espiritualmente, no hay ninguna discriminación entre hombre y mujer, pero lo que habla aquí es que el hijo varón es aquel que tiene la autoridad y el poder tomar herencia. La mujer no. O sea, espiritualmente hablando, como mujer tú no puedes tomar herencia, tiene que ser un varón quien lo tenga. Por eso Egipto quiso quitar todos los varones, para que no hubiera fuerza, para que no hubiera poder en el pueblo, sino que fuera un pueblo de puras hembras, de puras mujeres. Dice, te da la oportunidad de engendrar varones espirituales. Hermana, yo te hablo a ti, mujer, Dios puede levantarte a ti como varón, porque el varón de Dios está en ti. Y tú tienes ahora oportunidad y capacidad espiritual para tomar autoridad, la autoridad de Dios. Varones, a ustedes mismos también les hablo, es lo mismo. Dios tiene esto para cada uno de nosotros. Libertad de recibir remuneración, porque un esclavo, hermano, no recibe remuneración. Un esclavo vive y le dan de comer y es todo, pero que tenga propiedad, que tenga algo, no. Un esclavo no puede, pero ahora somos libres. Cuando vino la emancipación de la esclavitud aquí en Estados Unidos, lo primero que tuvieron oportunidad la gente que estaba en esclavitud es de tener propiedades, de llamar a algo mío, empezando por su mujer y sus hijos. Esa fue una gran victoria. Hoy en día, aunque nosotros no nacimos en esclavitud, nos hacemos esclavos de las tarjetas de crédito, de los préstamos, de las deudas y de todas estas cosas, las cuales nos aprisionan y nos hacen a nosotros esclavos. ¿Quiénes de ustedes que tengan una casa pagando tienen la libertad de tomarse un año libre? Te lo puedes tomar, pero pierdes tu casa, ¿no es cierto? Pero si tú eres libre de eso, tú tienes la oportunidad de decir, voy a tomar un sabático. Un tema para otra ocasión. Liberación o libertad de adorar a Dios, de obedecer y adorar a Dios libremente, sin que nadie te lo impida. Vamos a ponernos en pie. El Señor ha puesto, hermanos, en nosotros la sangre, la señal de la sangre en nosotros, porque quiere darnos a nosotros victoria,
porque quiere darnos a nosotros la oportunidad de salir, de alcanzar, de llegar, de ser alguien. Y estoy hablando en el reino de Dios, pero al mismo tiempo para que tú puedas ayudar a otros. Porque si tú, hermano, estás en una barca, tú puedes salvar a los que se están ahogando. Pero si tú estás en la misma agua y te estás ahogando, ¿cómo puedes salvar a otro? No puedes. Pero si tú has encontrado el medio de salvación y este es el Señor Jesucristo, entonces tú puedes llevar esa misma salvación a los demás que están alrededor tuyo, porque Dios te ha dado ya la oportunidad. Te ha hecho libre. ¿Libre para qué? Para adorarle primeramente, pero también para librar a otros que están alrededor tuyo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido a cada uno de nosotros, Señor, llevar la señal de la sangre por la cual nosotros somos libres. Padre mío, somos libres para adorarte, somos libres para servirte. Padre Santo, que esto mismo también nos ayude a nosotros a hacer bendición a las naciones. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.